Buenas tardes, hermanos, les saludo a través de este medio. Es grato saludarles, es grato bendecirles. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta tarde y vamos a hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a agradecer, vamos a expresar con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón por todo lo que ha hecho durante esta semana. Así que vamos a iniciar. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor. Y es verdad que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo entre nosotros, pero también pidamos que se mueva entre nosotros como iglesia. Vamos a entonar este hermoso canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, nos da paz. Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestro corazón, llena todo nuestro ser de gozo. Así que digamos con gozo a través de este canto, Cordero de Dios, que cada día Cristo llena nuestro corazón de paz, de gozo. Amén. Cada día Cristo llena de paz mi corazón. Él consuela mis tristezas, me da perfecta paz. Es por eso que yo alabo a Cristo mi Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. En la cruz por mis pecados su vida entregó. Él pagó todas mis culpas, nueva criatura soy. Él ha hecho todo nuevo, lo viejo ya pasó. Alabado sea el Cordero de Dios. Si te sientes solo y triste, si en tu corazón no hay paz, si has buscado en los placeres esa felicidad, hoy acepta la de Cristo, pues Él te lo dará. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea
estar una vez más reunidos en el nombre del Señor. Y con esa certeza de que el Señor está aquí, les invito a que hagamos esta oración de invocación con todo el corazón. La oración está impresa en nuestros boletines, que seguramente ya los tienen, y hagámosla en el orden que está establecido. Oremos. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Abre nuestros ojos para reconocer tu presencia en toda persona. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz revelada en los más pequeños. Abre nuestra imaginación para descubrir tus propósitos en lo increíble e inesperado. Toca nuestros corazones para estar atentos al clamor de otros y otras. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Muéstranos nuevamente tu salvación. Que tu Santo Espíritu descienda sobre este lugar, Señor, y que al igual que los discípulos reunidos en Pentecostés, si es que hemos llegado con temores e incertidumbres, podamos hoy sentir que se fortalece la esperanza, que el fuego de tu Santo Espíritu reanima nuestra confianza y que podamos como ellos entonces hablar claramente a quien aún no te conoce. Acompáñanos, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Y amén. En esa petición de rogar que el Señor siga acompañándonos, les invito a que cantemos el hermoso himno número 173, Santo Espíritu dirige, y sea su gracia quien permanezca con nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Cantemos, hermanos. Santo Espíritu dirige tú mis pasos al Señor, y haz que humilde guarde siempre los mandatos de tu amor. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer tu voluntad. Dime cómo ser sumiso y entregar mi entero ser. Goces y tesoros vanos, todo siempre aborrecer. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime cómo hacer tu voluntad. Dime cómo hacer probado de
el Santo Espíritu de Dios siga dirigiendo nuestras vidas y en este culto hermoso para su honra y su gloria. Dios les bendiga. Hermanos, de la misma manera vamos a tener nuestra oración del Pentecostés y lo vamos a hacer de manera alternada. Tengamos la lectura de esta oración del Pentecostés en una manera alternada. Les pido por favor entonces que lean las letras negritas y su servidor estará leyendo las letras un poco más tenues. Vamos a tomar nuestros órdenes de culto y estemos en oración a través de esta lectura. Que el Espíritu de nuestro Dios sea quien esté orando a través de esta lectura que estemos realizando. En el nombre de Cristo, tengamos esta lectura, entregando nuestro ser a nuestro Señor y Dios. Afirmamos nuestra fe en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu. Creemos que el Espíritu es quien da nuevas fuerzas a toda comunidad. Sin el Espíritu estamos solos, vacíos. Sin el Espíritu nos sentimos desanimados, tristes. Sin el Espíritu estamos muertos. Creemos que el Espíritu da gracia, movimiento, fuerza, que el Espíritu genera posibilidades, abre perspectivas, que el Espíritu emotiva y plantea desafíos. Confesamos que el Espíritu nos impulsa al testimonio, que una comunidad que no proclama es una comunidad que se ha vaciado del Espíritu de Dios. Confesamos que sin el Espíritu no es posible la verdadera alegría, que sin el Espíritu no es posible sonreír ni cantar, que sin el Espíritu no es posible hallar la dicha de Jesús, que sin el Espíritu no es posible vivir en la luz. Creemos que el Espíritu señala los caminos por los cuales llegar a la verdad, a la vida en plenitud, a la justicia, a la paz. Creemos que el Espíritu nos enseña a vivir la solidaridad, a vivir en armonía, a perdonar y a recibir el perdón, a ser parte de una comunidad que se acepta, que se respeta y crece hacia la madurez de la fe. Afirmamos que el Espíritu concede sueños y abre la mente a horizontes nuevos, animando a quienes lo reciben a vivir en la esperanza de tiempos mejores. Señor, danos los sueños de tu Espíritu. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor porque hemos podido dar esta lectura al Señor y entregada nuestra lectura en ofrenda al Espíritu de nuestro Dios, como lo hizo Abel al Padre, dando lo mejor de Él. Y asimismo, mis hermanos, les pido por favor que preparemos nuestro espíritu ahora para alabar a nuestro Dios por medio del canto. Es el Espíritu de nuestro Dios quien nos da ese impulso a cantar de alegría y de gran gozo, porque el Señor vive en nosotros. Amén. Cantemos con gran alegría. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma,
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, a ti ha sido nuestro canto, nuestra entrega a través de la lectura, y ahora, mis hermanos, en este canto hermoso, entregado a nuestro Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu y con todo nuestro corazón. Asimismo, hagámoslo a través de la lectura bíblica, a través del Evangelio según San Juan, en su capítulo 7 y en sus versículos 37 al 39. Vamos a dar un tiempo, un momento para que podamos encontrar esta lectura y asimismo demos pie a que podamos comprender este pan espiritual que va dirigido a todo nuestro ser. Evangelio según San Juan en su capítulo 7, versículos 37 al 39. Demos lectura. Subtítulo: Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Vamos a adorar al Padre y pidamos que sea su Espíritu Santo el que nos guíe. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su Espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará.
nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Llénanos de ti. Queremos ser llenados de ti, Espíritu Santo. Tu presencia en nuestra vida nos fortalece y nos motiva. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.
Vamos a buscar la lectura bíblica de Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pues hermanos, vamos a estar en oración por las necesidades de este tiempo. Tú eres nuestro pastor. Tu promesa siempre está con nosotros, consolando en este tiempo. Señor, te rogamos por todos aquellos que les falta el trabajo. Tú, Señor, seas con ellos y bendigas a todos, porque tú eres misericordioso. Te rogamos por todas las familias pastorales y todas las familias de todas las iglesias, que tu presencia sea con cada uno de ellos, y gracias por tu amor. Amén. Ahora le damos el tiempo a nuestro pastor, que nos trae la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, damos gracias a Dios. Una vez más podemos reunirnos desde casa. Creo, hermanos, que estos tiempos han sido bendición, han sido también una oportunidad fresca, hermanos, de poder allí en familia aprender, incluso, hermanos, a dirigir un tiempo devocional, aprender a dirigir una oración. Sé, hermanos, que muchos de nosotros teníamos tal vez ese buen hábito para con nuestro Dios de orar, de pedirle al Señor, pero ahora, hermanos, cuando estamos invitados y animados, hermanos, en nuestras casas a que uno de la familia pueda dirigir, hermanos, pueda iniciar esta celebración, pueda ayudarnos, hermanos, para poder ir guiándonos en este culto. Creo que ha sido un reto interesante, y oramos para que también, hermanos, después de esto podamos de allí, de las mismas familias, poder sacar 1, 2 o 3 hermanos que se atrevan ahora a dirigir un grupo celular, un grupo de estudio o algo similar. Por lo tanto, hermanos, damos gracias a Dios porque hoy es un día nuevamente especial, ya que estamos celebrando, hermanos, nuestro culto dominical, pero también, hermanos, de manera particular estamos celebrando el día del Pentecostés. Y, hermanos, enviamos una palabra de bendición, una palabra de saludo a todos aquellos que se reúnen en sus familias, en sus casas, para poder, hermanos, hacer esta celebración allí guiados a través de su pantalla, de su celular, de su televisor o alguna otra herramienta, hermanos, que tengamos. Y siempre será un privilegio recibir de ustedes esas palabras de ánimo diciendo: hemos sido edificados, hemos sido bendecidos. No es lo que quisiéramos, hermanos, que más quisiéramos estar hoy en nuestros templos celebrando, cantando a nuestro Dios, pero de no ser posible, hermanos, lo hacemos en casa con el mismo amor. Y cuando sea ya, hermanos, el tiempo de
de regresar, de reencontrarnos en nuestros templos. Lo haremos, hermanos, también con las indicaciones que se nos den pertinentemente, y lo haremos para honrar y glorificar a nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, hoy estaremos compartiendo estas historias de la palabra de nuestro Dios, hermanos, estas enseñanzas que hallamos en la Sagrada Escritura respecto, hermanos, a la promesa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y quiero iniciar, hermanos, recordando lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículos del 1 al 13, que ya se leyeron anticipadamente. Pues inicia, hermanos, este capítulo del libro de los Hechos hablando de una manera muy particular la forma, hermanos, en la que se encontraba esta gente, en la que vino esa presencia del Espíritu Santo. Y dice así la palabra, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos y unánimes, hermanos. Por supuesto, no voy a entrar en los detalles históricos, hermanos, puesto que considero eso ya es un tema conocido, y si no fuera así, hermano, te invitamos para que te integres a algún grupo de estudio donde se desmenuce de una manera más particular la Sagrada Escritura, y allí, hermano, podremos conocer el antecedente de la fiesta del Pentecostés, que no es, hermanos, propiamente una invención de los primeros cristianos, hermanos. Tiene un carácter histórico desde allá, desde el Antiguo Testamento, así es que podríamos, hermanos, recurrir a ese conocimiento para poder fortalecer ello. Por cuestiones de tiempo, hermano, no lo haremos, pero en su momento puedes buscar con tu pastor, con el maestro de escuela dominical de tu congregación, ahondar un poquito más, hermanos, la relación que tiene la fiesta del Pentecostés, hermanos, con este pasaje que estamos hablando. Por supuesto, entonces, hermanos, hoy celebramos el domingo de Pentecostés, es decir, hermanos, el día, el momento que el mismo Dios Trino utilizó, hermanos, para manifestar la presencia del Espíritu Santo. Y quiero iniciar, hermanos, entonces, diciendo que hay dos principios esenciales a partir, hermanos, de esta celebración, pero en la idea, hermanos, del Espíritu Santo en los primeros cristianos. Y estas dos, hermanos, ideas esenciales, la primera es la siguiente: es, hermanos, en la presencia del Espíritu que se constituye, hermanos, la primera comunidad en Jerusalén. Podríamos decir la primera comunidad cristiana, aunque, hermanos, Hechos nos revela que la comunidad, hermanos, cuando se le llamó por primera vez cristiana, fue un poquito más adelante, según, hermanos, siguiendo el orden del libro de los Hechos. Pero, hermanos, es entonces a partir de este momento cuando, hermanos, se abre la posibilidad de crear la primera comunidad fiel, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. De allí, hermanos, incluso que recordamos lo que dice el libro también de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando se indica, hermanos, que los mismos discípulos tenían que esperarse para recibir esta promesa, y entonces sí, hermanos, dijéramos en una especie, hermanos, de apertura del púlpito, de apertura, hermanos, de la oportunidad de ir y compartir el Evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Algunos autores dicen lo siguiente: en esta fiesta se abre el púlpito para los predicadores de Cristo, los primeros, los apóstoles. Pero también, hermanos, en esta misma fiesta del Pentecostés, decía, dos ideas esenciales, hermanos. En la venida del Espíritu Santo, hermanos, se cumple una de las obras más grandes y maravillosas del Señor. Probablemente, hermanos, cuando leemos la historia de Hechos 2, cuando refiere cómo fue, hermanos, en la forma, en el sentido, en aspectos sobrenaturales, hermanos, que llegó esta presencia del Espíritu Santo, nos quedemos con esa idea. Pero, hermanos, desde mi punto de vista, hay un énfasis aún más interesante, hermanos, que ello. Y este es el siguiente: se cumple, hermanos, una de las obras más grandes y maravillosas del Señor. Y esta consiste en que en todas las naciones de la tierra se escuchó el Evangelio en su propia lengua, como leemos, hermanos, en la historia de la llegada del Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero también, hermanos, hermanas, me gustaría resaltar algunas acciones que después, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo recibida en las primeras comunidades, hermanos, que seguían al Señor ya de una manera, hermanos, más ordenada, podríamos decirlo así. Quiero resaltar entonces, hermanos, hermanas, la esencia de esas primeras comunidades, una vez que la promesa del Espíritu Santo fue derramada en sus vidas de los primeros creyentes. Decía al inicio, hermanos, de esta reflexión que se
toma como base, hermanos, para la primera comunidad cristiana. Se abre el púlpito, decía también, para los apóstoles, y así se había anticipado, hermanos, como también lo mencionamos en Hechos 1:8, cuando se refiere, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces toda la comunidad, todos los 12, toda la gente que seguía a los 12, iban a tener la oportunidad, hermanos, de anunciar la palabra de nuestro Dios, de ser testigos, como dice la misma Escritura, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero decía, hermanos, algunas actitudes o cualidades que encontramos, hermanos, después de la promesa del Espíritu Santo en las primeras comunidades. Me gusta, hermanos, resaltar esto porque considero es algo que las iglesias de hoy también debemos, hermanos, seguir cultivando. Cierto, hermanos, que en ese evento, en esa historia, en esa narración del Pentecostés se observan cosas sobrenaturales, como el asunto, hermanos, de la gente, algunos hermanos atónitos, algunos perplejos, algunos confundidos, algunos hermanos maravillados, y esta idea, hermanos, también de el hablar en lenguas angélicas, como también lo leemos. Pero, hermanos, creo que debemos resaltar, hermanos, si bien es cierto esa historia la hemos escuchado bastante, debemos resaltar las acciones, hermanos, que la primera comunidad o las primeras comunidades tomaron después de esa presencia del Espíritu Santo. Y voy a mencionar 4, hermanos, 4 acciones, 4 manifestaciones vivenciales, hermanos, 4 acciones reales que se observan, hermanos, en las primeras o en la primera comunidad, hermanos, una vez que la presencia del Espíritu Santo ha llegado a sus vidas. Lo digo, hermanos, porque algunas ocasiones consideramos que la presencia del Espíritu se manifiesta en acciones de gozo, de alegría, de algarabía y de mucho ánimo. Es cierto, hermanos, yo lo dije la semana pasada, pero no lo es todo. 4 acciones entonces. La primera, hermanos, voy a usar algunos términos probablemente poco conocidos, pero que intentaré explicar, hermanos, para no confundir. Un término, hermanos, que conocemos llamado la didaje o la didaye, como algunos también llaman. ¿Qué era esto, hermanos? Esta palabra griega significa la enseñanza, la forma más resumida, hermanos, de cómo las instrucciones del Señor Jesús a través de los apóstoles llegaban a su pueblo. Es decir, hermanos, hermanas, la enseñanza del Señor era prioridad en los primeros cristianos. La enseñanza de Jesús, hermanos, era prioridad en la primera comunidad cristiana. Por eso, hermanos, se la pasaban, como el mismo Hechos de los Apóstoles nos narra en el capítulo 2, todas estas presencias, hermanos, de Dios a través de su escrito, a través de sus estudios, en casas, en familias, y estaban, hermanos, entonces, como primeros cristianos, como la primera comunidad, áridos, hermanos, deseosos de que el pueblo, hermanos, pudiera aprender a seguir no sus instintos, no sus pensamientos, que dicho sea de paso, hermanos, había muchos pensamientos confundidos por otras culturas, por otras ideas filosóficas en ese tiempo, hermanos. Pero entonces los primeros cristianos, una vez que recibieron la presencia del Espíritu Santo, hermanos, tenían como intención seguir, hermanos, la enseñanza del Maestro dada ahora a través de sus apóstoles, la didaje, como les digo, hermanos. Y entonces, hermanos, esta era una práctica común en los primeros seguidores del proyecto de Jesús. Y esto es lo que Dios busca en nosotros. Que no sigas tus instintos, que no sigas tus pensamientos, que sigas lo que dice la enseñanza del Maestro, hermanos. Nos equivocaríamos, por supuesto, menos si nosotros estamos dispuestos a guiarnos a través de lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Este es un principio que seguía la iglesia, hermanos, o los primeros creyentes, los primeros que empezaron a seguir construyendo el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Cristo en medio del pueblo, en medio de la comunidad. La segunda, hermanos, el segundo principio, la coinonía. Entendiendo por coinonía, hermanos, significa comunión, pero no, hermanos, en el asunto como nosotros observamos cuando decimos comunión, regularmente hacemos el énfasis, hermanos, de la Santa Cena. No en ese sentido, hermanos. La coinonía tiene que ver, hermanos, con la idea de participar de lo común.
Es decir, hermanos, refiere a la comunión eclesial, a la comunión como iglesia que se iba generando, hermanos, entre los miembros de los primeros cristianos, hermanos. De allí que el libro de los Hechos también nos habla, hermanos, que todas las cosas las tenían en común, hermanos. Entonces, hermanos, hermanas, podemos decir como hijos de Dios también un principio que tenemos que ir cultivando y recuperando de la primera, hermanos, los primeros seguidores de los primeros cristianos, hermanos, aunque repito, ya históricamente fue después de este evento que se les mencionó así, ese deseo, hermanos, de que la iglesia pueda tener todas las cosas en común, hermanos, de que la iglesia pueda unirse en un mismo sentir. Como hijos de Dios he estado predicando constantemente esto, hermanos, y de manera particular los días jueves tenemos un estudio con un grupo de hermanos y he estado, hermanos, enfatizando en esto. Como hijos de Dios no podemos decir yo estoy bien con Dios y los demás no me importa. No es posible, hermanos. Aquel hombre o mujer que ha conocido en verdad el amor de Dios está bien con Dios, pero también está bien con su prójimo e intenta, hermano, que todas las cosas puedan ser en común, hermanos, hermanas. La iglesia primera, y en esa misma fiesta del Pentecostés se narra, hermanos, que todos estaban juntos y que también estaban unánimes, hermanos. Entonces la iglesia primera, los primeros creyentes disfrutaban de este principio de la koinonía, de la comunión, de este vínculo, hermanos, que se crea dentro de una iglesia al participar de la misma fe. No nos llamamos hermanos simplemente porque alguien se burló de nosotros y dijo, esos son los hermanitos. Nos llamamos hermanos porque participamos de la koinonía, de ese, hermanos, amor en común, de ese amor fraternal, como también lo refiere la Santa Escritura. Así es que, hermanos, estos dos principios fueron parte esencial una vez que la promesa del Espíritu Santo vino sobre su pueblo. La enseñanza de Jesús para con cada uno de sus hijos a través de los apóstoles, la didaché. Y la koinonía, hermanos, la comunión unos con otros o participar de lo común. En tercer aspecto, hermanos, la acción de gracias. La acción de gracias. Este es un principio que la iglesia de Cristo no debe perder, hermanos. La gratitud que debe siempre salir de lo profundo de nuestro corazón y también, hermanos, de lo que más nosotros podemos disfrutar de nuestra confianza en Dios, hermano. Yo sé que tú estás agradecido con Dios. Yo sé que nosotros, hermanos, vivimos eternamente agradecidos con el Señor y ya en algún momento también se ha enfatizado sobre este asunto. Quien conoce, hermanos, o ha conocido en verdad al Señor, no hace otra cosa, hermanos, que agradecer todas sus bondades. La gratitud, hermanos, la acción de gracias, como lo refiere también el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 2, era parte esencial, hermanos, de la vida de los primeros creyentes. ¿Cuánto, hermano, entonces hoy tenemos que agradecer? Tú tienes, hermano, la palabra, tú tienes la decisión. Y no dudo, hermano, hermana, que un principio bíblico como este afirma la sinceridad del corazón del creyente. Porque nos acercamos al Señor, hermanos, antes que nada para darle gracias. Antes que nada, hermanos, para decirle, Padre, gracias por la bendición que has dado a mi vida. Así es que, hermano, hermana, esa manifestación también del Espíritu Santo produjo, hermanos, en la gente, en los hijos de Dios, en los primeros cristianos, acción de gracias. También hay un término, hermanos, un término griego para referir este asunto, pero creo, hermanos, que es necesario simplemente decir, tú y yo, hermano, debemos estar agradecidos con el Señor por su fidelidad, por su amor y por todo lo que hemos recibido de Él, hermanos. Incluso, hermanos, hermanas, entendemos que la gratitud, hermanos, es lo que en verdad recibe Dios de nuestro corazón. Es lo que el Señor recibe, hermanos, de nuestra vida. Así es que, hermano, hermana, también ese era un principio de los primeros cristianos, hermanos, allá en la presencia del Pentecostés en sus vidas. Uno más, hermanos. Probablemente alguien añada algunas otras ideas esenciales a partir del capítulo 2, que es en el capítulo que me estoy refiriendo en este mensaje. La comunión en las casas. Es tan importante, hermanos, resaltar esto, porque las casas se abrieron para compartir la misma palabra de Dios
y también su alimento. Y por supuesto, hermanos, no era gente rica, no era gente que buscaba comodidades, no era gente, hermanos, como algunas veces nosotros decimos, hermano, hermana, ¿podemos celebrar un culto en casa? No, pastor, es que no tengo espacio. Créeme, hermano, que esta gente era más humilde y sencilla que aún lo que nosotros podemos imaginar, y simplemente abrieron sus casas porque era un verdadero privilegio que en su hogar, hermanos, se enseñara la palabra, se viviera la coinonía, se hiciera acción de gracias, y por supuesto, hermanos, entonces era en verdad un privilegio. Y es así, hermanos, como la misma palabra nos narra, Lucas en Hechos, hermanos, nos narra que en esas casas se compartía la palabra de nuestro Dios, se compartían las oraciones y también se compartían los alimentos, hermanos. Quiero decirles entonces, hermanos, hermanas, probablemente en este tiempo, cuando estamos en nuestras casas, esto es lo que estamos volviendo a practicar, hermanos. La primera esencia, o una de las primeras esencias de la iglesia primitiva, estar en casa. Y yo no dudo, hermano, que te unes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y después del culto, después de atender la palabra, después de cantar, después de ofrendar, también participas de los alimentos. Así era, hermanos, en ese primer inicio de la iglesia, hermanos, de la iglesia histórica, de la iglesia primitiva. Y, hermanos, por supuesto, hoy tenemos solo que estar con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestro esposo, esposa, hijo, hijas, un grupo pequeño, hermanos. Pero yo te invito, hermano, te animo para que una vez terminando esto, hermano, abras tu hogar, abras las puertas de tu casa, hermano, para que allí se celebre un grupo de estudio, para que allí se celebre un grupo de oración, hermanos. Tengo la certeza, hermanos, hermanas, que en estos tiempos muchos de nuestros cultos de estudio en nuestros templos son muy pequeños. Pero cuando nos atrevemos a ir a un hogar, hermanos, siempre, no sé por qué, hermanos, yo creo que por el mismo pensamiento y esencia bíblica, llegan todavía más. Así es que abre tu casa, hermano. A partir de una vez que regresemos a nuestros templos, habrá un despertar de la iglesia, hermanos. Y yo así lo creo y oro por ello. Y en ese despertar, involúcrate, hermano. Cuando se diga, vamos a abrir una célula, pon tu casa, hermano, pon tu hogar, abre las puertas de tu hogar, porque recibirás bendición y bendición abundante, hermanos, hermanas. Así es que entonces, hermanos, estos eran 4 principios que la iglesia primera vivía cuando la manifestación del Espíritu Santo llegó, hermanos, a ellos. Ya dijimos, hermanos, la didaje, la enseñanza del maestro de una manera resumida a través de los apóstoles. La coinonía, el amor fraternal, la comunión los unos con los otros. La acción de gracias, hermanos. No hay peor hijo que un hijo malagradecido. Y por último, la comunión, la convivencia en las casas, entre familia, hermanos. Pero también, hermanos, algunos otros detalles. La manifestación del Espíritu Santo, hermanos, resaltamos la siguiente idea. Como dije hace un momento, no voy a hablar del contexto histórico, de la fiesta históricamente a través del Antiguo Testamento, pues eso pueden ahondar con sus pastores y con los maestros de escuela dominical en su momento, pero también considero, hermanos, que a través de la presencia del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, se lleva, hermanos, o se logra el gesto más grande de amor de los hombres para con Dios y, hermanos, de Dios para con la gente. Lo explico de la siguiente forma. Porque a partir, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo en los discípulos, en los apóstoles, hermanos, se les dio la indicación, ahora sí podrán ser testigos. Y esto es el ejemplo más grande de amor de Dios para con nosotros. Porque a través de esta idea de ser testigos, hermanos, en toda la tierra, de ser testigos en toda la gente o con toda la gente, se habla, hermanos, de que Dios nos regala la oportunidad que a través de su palabra todos podamos alcanzar la salvación que Cristo compró para nosotros. Y este es el gran gesto de amor, hermanos. A partir de este momento, los discípulos, los apóstoles tienen la autoridad para ir y ser testigos, como también ahora nosotros, hermanos, siendo este un ejemplo de verdadero amor, porque, hermanos, aún con su vida defendían el mensaje de Cristo. Y Hechos de los Apóstoles, hermanos, nos narra de las situaciones adversas, de los conflictos, de las tribulaciones por las que pasaron, hermanos, los primeros seguidores del Maestro. Y con todo y ello, hermanos, siguieron proclamando el mensaje de amor. Así es que, hermanos, Hechos de los Apóstoles nos recuerda que la manifestación del Espíritu Santo se llama amor a través del Evangelio que se comparte a toda la nación, a toda criatura, hermanos, para que podamos ser salvos a través
de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, la misma enseñanza, el evangelista Juan nos va a recordar en el capítulo 16, hermanos, a partir del capítulo 14 hacia adelante, vamos a recordar algunas ideas, hermanos, y algunos detalles que el Espíritu Santo, hermanos, hace con nuestras vidas. De tal forma, hermanos, que dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado. Eso también hace el Espíritu, hermanos, una vez que ha sido derramado sobre los primeros creyentes. Los convence de su pecado. Convencerá al mundo de su pecado, de su justicia y de su juicio. Y entonces, hermanos, hermanas, esta también es la certeza que tenemos como iglesia. El Señor mismo, a través de la presencia del Espíritu Santo, convence a cada uno de nosotros del camino, hermanos, en el que estamos y el que debemos seguir. Si estamos en un camino correcto, el Señor nos llevará por ese rumbo y nos ayudará, hermanos, a permanecer siempre caminando conforme a su voluntad. Pero si andamos en caminos cerrados, hermanos, el Señor va a redarguir nuestro corazón, el Señor va a tratar con nuestras vidas de tal forma que el Espíritu Santo nos vaya guiando, hermanos, en todo. Trata entonces el Señor, hermanos, de corregir tu vida a través, hermanos, de esa guía del Espíritu Santo. Desnuda tu corazón, hermano. Desnuda nuestra vida de tal forma, hermanos, que nos aclara cómo vivimos, pero sobre todo cómo debemos vivir según, hermanos, la misma palabra de nuestro Dios. El Espíritu Santo te convence, hermano. Y si hay algún error en tu vida, no dudes, hermano, que el Espíritu te va a estar en tu cabeza y en tu corazón, hermano, redarguyendo para que tú y yo podamos andar en el camino correcto. Esto, hermanos, también es una de las manifestaciones que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Como ya te dije, hermano, no es emoción, no es algarabía, eso es una pequeña parte, hermanos. Estas son las verdades, hermanos, según la palabra, a través de aquellos hombres y mujeres que han recibido esa manifestación o esa presencia del Espíritu Santo, hermanos. También, por supuesto, hermanos, la misma enseñanza nos recuerda que el Espíritu Santo, hermanos, regala ese poder, regala esa autoridad, hermanos, para su pueblo, como también, hermanos, lo dijo a los discípulos o a los apóstoles allá en Hechos 1:8 que hemos ya referido. Recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo para ser testigo, hermano, de las bondades de nuestro Dios en la gente que te rodea. Yo no dudo entonces, hermanos, que todos estamos aptos, aunque lo creamos, hermanos, aunque creamos que no es así. Todos estamos aptos para ir y compartir la palabra de nuestro Dios. No se trata de decir, no tengo el don, no, es que no se me da la palabra, hermanos. A todos los que hemos nacido de nuevo y hemos sido vestidos y hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo, hermanos, también se nos ha dado la autoridad para ir, hermanos, y compartir la palabra de nuestro Dios. Voy a ir concluyendo, hermanos, pero antes quisiera hacer una recapitulación contigo, hermanos. Cuando esta gente, hermanos, los primeros cristianos estaban en esta celebración histórica, hermanos, y la presencia del Espíritu Santo llegó, hermanos, en la fiesta del Pentecostés, como ya te mencioné, juntos y unánimes. Y una vez recibida la promesa, siguieron instruyéndose en el Maestro, la didaje. Siguieron viviendo, hermanos, en coinonía, las cosas en común. No dejaron de darle gracias a Dios, pero también, hermanos, no dejaron de abrir sus casas para que el Evangelio se siguiera proclamando. Una idea más, hermanos. La misión del Espíritu Santo también, hermanos, consiste en consolar los corazones de quienes forman parte del pueblo de Dios. Él convence, hermanos, del pecado, sí, pero también, hermanos, su tarea como parte de esa gran bondad del Dios Trino es alegrar los corazones de aquellos que nos hemos entregado al Señor. Confirmar a los débiles, levantar a todos aquellos que andan caídos porque en algún momento nos hemos alejado de Dios, o porque pasamos una tribulación, porque pasamos una angustia, porque hoy día, hermano, tal vez alguno de ustedes está pasando un momento difícil de salud, económicamente, con su familia. El Señor, hermanos, a través de la presencia del Espíritu Santo, te consuela, te abraza y te vuelve a levantar, porque el Señor, hermanos, sigue amando tu vida y lo seguirá haciendo siempre, hermanos. El Espíritu Santo entonces consuela. Quiero recuperar algunas palabras de un predicador famoso de antaño, hermanos, Carlos Spurgeon, que dice: el Espíritu Santo consuela, pero Cristo es el consuelo.
Si se nos permite utilizar esta figura, el Espíritu Santo es el médico, pero Jesús es la medicina, hermanos. El Espíritu sana la herida, pero lo hace aplicando el santo ungüento del nombre y de la gracia de Cristo. Ahora bien, hermanos, hermanas, si nosotros tenemos este consuelo de parte del Señor, hermanos, no hay razón por la que nos preocupemos de más. No hay razón por la que nos angustiemos de más, hermano. Aun cuando tu salud tal vez tú la veas deteriorada. Aun cuando tu economía, hermano, tú no la veas, hermanos, de la mejor forma. No hay por qué angustiarse, porque el mismo Señor, ahora a través del apóstol Pablo, allá en la epístola a los Filipenses, dice: por nada te preocupes, por nada te angusties. Antes dale a conocer al Señor tus peticiones con oración, con acción de gracias, con ruego. Pero no olvides, hermano, de que en todo y por todo Dios está con nosotros. Así es que, hermanos, hermanas, el Espíritu Santo, movido por esa gran bondad, se compromete a ser el consolador de tu vida. Se compromete, hermano, a fortalecer tu vida. El paracletos, palabra griega, hermanos, el que consuela, el que anima, el que abraza y el que restaura. No tengas, hermano, entonces la menor duda de que el bendito y tierno Espíritu Santo, hermanos, el Consolador, vendrá a abrazarte y a decirte: estoy contigo y no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y esto, hermano, podemos disfrutarlo hoy en familia. Pasas angustia, pasas problemas, no te preocupes, hermano. Déjate abrazar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que hoy, hermano, viene y consuela tus corazones. Estemos juntos y unánimes, hermanos, recibiendo ese abrazo del Espíritu Santo, hermanos, que viene a consolar nuestras vidas para decirles: no están solos, yo les acompaño y estoy con ustedes siempre, todos los días y hasta el fin de tu existencia. Que la honra y la gloria sea nuestro Dios, hermano. No te olvides, sigue las enseñanzas del Maestro. Busca la coinonía ahora con tu familia, después con tu congregación cuando regreses con ellos. No dejes de darle gracias a Dios y no dejes de abrir tu casa para que la palabra de Dios en ese lugar sea sembrada. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado para ayudarnos, hermanos, a corregir nuestros pasos y caminar siempre en el rumbo ya trazado por el Señor. Pero sobre todas las cosas, el Espíritu Santo hoy te abraza y te dice: yo estoy contigo, no te voy a dejar solo, porque prometí que consolaría tu vida de cualquier aflicción. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, y oramos para que esta palabra llegue al corazón de tus hijos. Llegue, oh Dios, a aquellos hombres y mujeres que han destinado, Señor, este tiempo para buscarte a través de este culto, a través de las celebraciones de este día domingo. Pero también, oh Dios, gracias por aquellos que van a creer en tu nombre a través de esta palabra, a través de la palabra que se predica por mis compañeros pastores en diferentes redes sociales, Señor. Y ahora, Padre, que tu presencia, la presencia de tu Espíritu, siga guiando nuestra vida y que sea confirmada esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. Hermanos y hermanas, es una gran alegría, una gran bendición seguir participando en nuestro culto en este día, en este culto familiar. Ya cantamos, hermanos, ya oramos, ya escuchamos la predicación. Hermanos y hermanas, es momento de prepararnos para recolectar nuestras ofrendas. Como ya lo acostumbramos en casa, ya tenemos donde depositarlas. Y como está nuestro orden de culto, hermanos y hermanas, vamos a decir nuestros textos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Todos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amén. Así, hermanos y hermanas, vamos a recolectar nuestras ofrendas, y mientras esto hacemos, escuchamos el interludio del himno número 186, bendice nuestra ofrenda, oh Dios. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor, es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Amén.
Así, hermanos, en esa misma actitud vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dar gracias por estas ofrendas. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos. Te damos muchísimas gracias, Señor Dios, por la vida que tú nos prestas, Padre, por los cuidados que tú has tenido para con todos nosotros en esta semana, en este día, Padre. Gracias, Señor Dios, porque en casa ha habido alimento, Señor Dios, las necesidades tú las has suplido, Padre. Y ahora con gratitud, Señor Dios, depositamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre Santo, para que de esta manera, Señor Dios, tu obra aquí en la tierra se siga realizando. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor Dios, que con amor, con alegría han depositado estas ofrendas. Permite, Padre, que en su bolsillo nunca falte, Señor Dios, que tú proveas el trabajo, que tú proveas, Señor Dios, de todas aquellas cosas, Padre, que a través de nuestra fe adquirimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice nuestros hogares, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues así, hermanos, así con esa misma actitud, hermanos, de alegría, de gozo, de felicidad, quiero, a nombre de nuestro superintendente, a nombre de mis compañeras pastoras, mis compañeros pastores, dar las gracias por este tiempo que con alegría disponen, y así se cumple la palabra del Señor cuando dice: todos los días en el templo y por las casas no se dejaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Con esa fe, con esa alegría, con esa satisfacción, queremos agradecerle al matrimonio, a esposa, esposo, a los hijos, a ti joven, señorita, que hoy estás participando en este culto, a ti niño o niña que con esa misma alegría, junto con papás, con los hermanos, se juntan para que con esa alegría podamos participar de este culto. Gracias de todo corazón, queremos verlos ya pronto en nuestros templos, y con la bendición de Dios muy pronto ya estaremos todos juntos, los extrañamos. Por lo pronto, un fuerte abrazo de todo corazón, que Dios les siga bendiciendo. Gracias y amén. Nos seguimos gozando, hermanos y hermanas, alabando el nombre de nuestro Dios, que nos colma de bendiciones y nos da la oportunidad de estar reunidos para alabar su nombre. Entonemos con mucho gozo este hermoso himno, y aquel que es poderoso, que está basado en los versículos 24 y 25 de la epístola de Judas. Cantemos, hermanos y hermanas, y demos a Dios la honra, la gloria y la alabanza que solamente Él se merece. Ah
nuestro culto, hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar en nuestros hogares celebrando el nombre del Señor. Hemos cantado, hemos orado y pedimos que sea el mismo Dios el que confirme toda esta enseñanza en nuestros corazones para no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Concluimos, hermanos, este culto con la bendición apostólica y envío que está indicado en sus boletines y vamos a unirnos como así, hermanos, lo hemos venido haciendo. Que Dios, Creador eterno, esperanza de todos los que sueñan, nos una como una gran familia. Que Jesucristo el resucitado, en un mundo marcado por señales de muerte, nos ofrezca salvación y vida. Que el Espíritu, fuego que ilumina, llene nuestros labios para proclamar el idioma solidario de amor. Familias. Y ahora, hermanos, hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros ahora y siempre. Amén y amén. Dios te guarde, hermano, Dios sea con cada uno de nosotros, el Señor sea en nuestras familias. Amén.